Dios les bendiga, iglesia, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema acerca de cómo funciona la misericordia y la justicia de nuestro Padre Celestial. En estos tiempos de cuarentena tenemos la tendencia de mirar hacia adentro de nosotros cuando realmente deberíamos de estar mirando hacia arriba para profundizar nuestro entendimiento acerca de los atributos de nuestro gran Dios, para poder alabarlo y glorificarlo y adorarlo por lo que Él realmente es. Cuando nosotros no conocemos quién es nuestro Dios, no conocemos sus atributos, su carácter, tenemos la tentación de poder crear un Dios que se adapte a nosotros, a nuestra propia imagen y semejanza, y pensar que Dios puede ser como nosotros, como un simple ser humano, que fuera como nosotros y que se adapta a nosotros en lugar de nosotros adaptarnos a Él. Que ese Dios se adapta a mi necesidad, que ese Dios se adapta a lo que yo quiero, a mi comodidad. Y hoy quisiera pensar un poco acerca de la justicia de Dios. ¿Cómo funciona la justicia de Dios? Porque a veces pensamos que la justicia de Dios, la justicia y su ira, la da o la presenta a los incrédulos. Y su misericordia nos las da a quien creemos en su Evangelio y en su Hijo Jesucristo, a quien hemos recibido el pacto en la sangre de Jesucristo. Y no, el Padre Celestial manifiesta su justicia a todo el mundo, al incrédulo y al que cree, porque Él es un Dios justo. Es muy importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de la justicia de Dios, Dios muestra su justicia a todos porque Él es un Dios justo. Muestra su justicia al incrédulo y al que cree en Él. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 25, y dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, dice ahí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados. Entonces dice, a quien Dios puso como propiciación por todos los pecados, para manifestar su justicia. Entonces Dios, siendo un Dios justo, muestra su justicia a todos. La diferencia es que cuando muestra la justicia a las personas que creemos en Él y hemos recibido el pacto en la sangre de Jesucristo, nuestros pecados, la ira de Dios hacia nosotros por nuestra maldad, cae en la cruz de Jesucristo, cae sobre el hombre perfecto, quien fue inmolado en aquella cruz, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Sobre Él caen nuestros pecados cuando Dios muestra su justicia y su ira a toda la humanidad, crédulos e incrédulos. La diferencia es que su ira de Dios, su justicia que cae sobre los que creemos, cae sobre Jesucristo. Y Él nos limpia de todo pecado. Y Él nos justifica. Y esa es la razón por la cual Dios tenía que derramar toda su ira sobre su Hijo. No nos podía exentar a nosotros, los que creyéramos en Él, sino que tenía que manifestar su justicia y su ira también sobre nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces no es que Dios muestra su justicia a unas y a otras no. La diferencia es que Dios muestra su justicia a todos y algunos son redimidos por Jesucristo. La ira y la justicia de Dios cae sobre Jesucristo a los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. La diferencia es que la ira y la justicia que tú y yo merecíamos por nuestros pecados fue derramada sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios es un Dios justo y es justo con todos. Y su justicia y su ira cae sobre toda persona. Y entonces, ¿cómo funciona la misericordia de Dios? ¿También Dios muestra misericordia a todos? Esto es un poco diferente
porque aún Dios siendo un Dios de misericordia y de amor, y la palabra de Dios dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, hay algo que dice Romanos 9:15, vamos a leerlo. Y dice así: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios no tiene el deber de mostrar su misericordia con todo ser humano. Tiene el deber de dar su justicia a todo ser humano. Pero es un gusto de Él reservar su misericordia para los que Él quiera, su amor para sus escogidos, para los que han decidido seguirlo a Él, para que nosotros seamos transformados a la imagen y a la perfección de Él. Ahora quizás esta sea una de las cosas más profundas y bellas cuando meditamos en los atributos de Dios, porque siendo un Dios todopoderoso, toma sus escrituras para revelarnos su carácter, para revelarnos sus atributos, todo lo que Él es. Y a través de esa revelación nosotros somos transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Romanos capítulo 9, versículos 22 y 23 dice así: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Dispuesto a demostrar su carácter y a dar a conocer las riquezas de su gloria, lo que Dios hace en el mundo es revelarnos quién es, ya que si Él no hubiera mandado a nadie al infierno, no conoceríamos de su ira y de su justicia y de su gran juicio, ya que si no hubiera mandado a nadie al cielo, no conoceríamos de su misericordia, de su amor. Aquí es cuando comenzamos a entender lo que Pablo decía en Romanos 8, 28 y 29, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios y que todo es conforme a su propósito. ¿Cuál propósito? El que seamos hechos conforme a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene ese propósito de revelarnos su imagen, de revelarnos su carácter, de revelarnos su naturaleza, para que nosotros día tras día podamos parecernos más a su Hijo Jesucristo. Conforme nosotros estudiamos y adoramos las perfecciones de Dios, el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria, como lo decía Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer qué dice ahí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por eso el día de hoy les animo a que sigan con la lectura de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo nos va transformando a la imagen y semejanza de Jesucristo, porque a través de esa lectura Dios nos muestra sus atributos, Dios nos muestra quién realmente es, para poder adorarlo y glorificarlo. Qué bendiciones que Dios tiene en su propósito, glorificarse a Él mismo, revelándonos su carácter para transformarnos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Entonces, la justicia y la misericordia de Dios funcionan de esta manera. Dios es un Dios justo y muestra su justicia a todos. Y Dios es un Dios de misericordia y de amor, mas sin embargo, Él se reserva a quien darle su misericordia. Él será misericordioso con quien Él quiera ser misericordioso. Dios les bendiga. Los espero el siguiente domingo.